Buenas tardes, familia. Qué gusto poder saber que se están conectando. Eh, Gracias a Dios que podemos tener esta oportunidad de compartir la palabra. Dios es bueno y siempre tiene algo que decirnos para animarnos, para traer una palabra de consuelo o lo que estemos necesitando. Sabemos que el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra y Él es el que va a hacer que esta palabra sea acomodada de tal forma que tú la recibas de acuerdo a la necesidad que tú tienes. Pues bien, lo que te quiero compartir el día de hoy se llama un giro en la vida. Es decir, que si uno va hacia esta dirección, de pronto hay un giro que hace que tú puedas cambiar y empezar a caminar en esa dirección contraria. Entonces, para esto vamos a ver en Lucas capítulo 3, pero voy a empezar compartiéndote un poquito acerca de Juan el Bautista, porque él es quien da este mensaje para el pueblo, para todos nosotros. Y para que tengas una idea acerca de Juan el Bautista, quiero leerte solamente 3 versículos que hacen referencia a él. Lucas 1:15 dice, porque él será un gran hombre. Esto es lo que se está hablando de él a través de una palabra profética, porque él será un gran hombre delante del Señor. Y entonces habla de los cuidados que se iba a tener para su vida. Dice, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento. Nos habla de Juan el Bautista como una persona dedicada, consagrada, y en el mismo capítulo 1 de Lucas, el versículo 17 dice, e irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, hasta que los padres se reconcilien con los hijos, y guiará a los desobedientes para que sigan el ejemplo sabio de los obedientes. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Jesús va a venir hablando del inicio de su ministerio, pero antes viene Juan el Bautista, que dice aquí, para preparar al pueblo, para recibir al Señor. Entonces, antes de que empezara el ministerio del Señor Jesucristo, viene Juan para preparar, como se acostumbraba en aquel tiempo cuando iba a venir un rey, preparaban el camino, que fuera derecho, que no hubiera partes altas, tampoco partes hundidas, que fuera apropiado, que no fuera áspero, sino suave. Y en el versículo 80 dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Una vez viendo a Juan el Bautista, de lo que se habló acerca de él, veamos de qué forma él viene para preparar el camino del Señor. ¿Cuál es su mensaje? Y vamos a empezar en Lucas capítulo 3, el versículo 7 al 14. Recuerda, te estoy compartiendo este mensaje que se llama un giro en la vida. Lucas 3:7, muchos venían a Juan para que los bautizara,
nido de víboras, les dijo, ¿quién les dijo que huyeran del castigo? Bueno, Juan el Bautista pues tiene el espíritu fuerte, el espíritu de Elías, y él habla muy claramente, es su estilo, y lo que está diciendo que lo que se hacía en aquel tiempo, cuando un judío o cuando los judíos querían ganar a los gentiles, lo que hacían eran bautizarlos. Y no solamente bautizarlos, sino los hombres debían de ser circuncidados, y entonces ya eran judíos en cuanto a la religión, a las costumbres, y también lo que hacían era ofrecer sacrificios. Y para esto, bueno, lo que hacían era que se bautizaban. Pero lo que hace diferente aquí es que Juan no está bautizando a los gentiles, sino está bautizando a los judíos. Y el hecho de que Juan bautizara a los judíos era algo raro, o sea, se les consideraba tan necesitado como los gentiles. Pero hay una frase un poco fuerte que les dice, ¿por qué? Hacemos una pregunta, ¿por qué nido de víboras? Así es como está hablando del arrepentimiento, pero una de las cosas que, como para sacudirlos, les está diciendo nido de víboras. En otra versión dice generación de víboras. Entonces, ¿por qué nido de víboras? Para que tengamos una idea, vamos a pensar en estos tiempos. Encontré por allí una frase de una abuela que las abuelas saben mucho más, y decía una de ellas estas palabras: un veneno tan bueno o mejor que el de las serpientes es el veneno que está hecho a base de chismes, envidia, odio e hipocresía. Hemos escuchado también cuando refiriéndose a una persona se dice que es una víbora, o si es una persona, un niño, le dicen es una viborita. Pero la idea es esta. Otra persona lo dijo en estas palabras: cuando se juntan ciertas personas y no se sabe cuál es la más venenosa. Entonces, esto haciendo referencia a la condición del pueblo en ese tiempo en que se encontraban, que seguramente había estos, los chismes, la envidia, el odio, la hipocresía, la maldad y tantas otras cosas que son abundantes. Pero veamos que las víboras huyen ante la lumbre, ante el calor. Y en este caso, Juan el Bautista está hablando de la ira de Dios, del juicio de Dios. Y entonces le está diciendo, oigan, ¿por qué? ¿Por qué huyen? Porque desde luego tenían miedo, pero Juan tiene otra opción para ellos. También se les puede decir víboras o nido de víboras, porque las víboras lo que tienen es veneno, y no solamente tienen veneno, sino envenenan. Esto nos da la idea de una situación muy triste, llena de mucha maldad en ese tiempo. Por eso tiene que usar estos términos. Bien, entonces, en lugar de huir, porque les dice, ¿por qué huyen?
¿Quién les enseñó a huir? En otras palabras, no sean cobardes, mejor enfrenten a su realidad porque hay un remedio. En el versículo 8 les está diciendo: den muestras de verdadero arrepentimiento y no se pongan a pensar, somos descendientes de Abraham, pues le digo que Dios puede convertir esas piedras en descendientes de Abraham. Les está diciendo, en lugar de huir, ustedes tienen la oportunidad del arrepentimiento, de sentir una pena interna que da lugar a un giro en la vida. Es decir, ustedes van por un lado equivocado, pero entonces pueden dar ese giro y caminar en la dirección que Dios quiere de acuerdo a su palabra. Porque también les dice que no piensen lo que ellos están acostumbrados. Somos descendientes de Abraham. Es decir, esto equivale a tener un pensamiento así: somos el pueblo escogido, ya la hicimos, somos salvos y podemos vivir como se nos antoje. Este es el gran peligro, no solamente de aquel tiempo, sino también en este tiempo, cuando nosotros pensamos, bueno, yo tengo una religión, yo soy de comunidad cristiana, yo tengo estas actividades que tienen que ver con el servicio a Dios, automáticamente ya estoy en el reino de Dios. Así es como nosotros pensamos. Pero Juan les está diciendo, ser descendientes de Abraham no es suficiente. Nosotros podríamos decir, ser de comunidad cristiana no es suficiente. Tener una religión no es suficiente. Y esta palabra lo que nos lleva es a una reflexión, porque nosotros en el camino podemos equivocarnos, podemos pensar que por tener un nombre, por pertenecer a determinado grupo, eso ya nos permite que nosotros estemos o tengamos la salvación asegurada. Y entonces en el versículo 9, todavía hablando directamente sobre ese juicio, sobre esa ira de Dios, les dice, es más, el hacha ya está puesta en la base de los árboles. Todos conocen un hacha, esa hacha que sirve para derribar a los árboles, y nos está diciendo que nosotros somos como esos árboles, y dice que esa hacha ya está en la base o en la raíz de los árboles, y entonces continúa diciendo, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Quién quiere tener una planta, un árbol que no le está produciendo? Entonces lo que hace es derribarlo y sembrar otro que sí le va a dar fruto. En el versículo 10 dice, cuando el pueblo escucha este mensaje, y esto es muy importante, porque un mensaje es para que nosotros lo recibamos. En el versículo 10 dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Esta es una muy buena pregunta, donde estamos mostrando que estamos recibiendo un mensaje, que no estamos portándonos indiferentes. Y ellos están preguntando, una vez que escuchan lo que
está predicando Juan ese mensaje de arrepentimiento y que el juicio de Dios está pronto, ellos tienen que entonces reaccionar y decir, bueno, si el asunto no está en huir, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y yo quisiera que a través de este tiempo en que nosotros vamos avanzando en este mensaje, tú te estés haciendo esta pregunta: ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. ¿Sabes que había gente en este tiempo de Juan que no hacía esa pregunta? ¿Qué debemos de hacer? Porque cuando la gente cree que está bien, que todo lo que hace está bien, no hace esta pregunta, entonces, ¿qué debemos hacer? Estamos hablando de un giro en la vida. Y en estos versículos que estamos viendo, podemos sacar tres enseñanzas que son las que te voy a estar compartiendo. Un giro en la vida, y es de la ambición a compartir. De ambición a compartir. Esto lo vemos en el versículo 11. El que tiene 2 camisas debe compartir el que no tiene ninguna. Les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Está hablando de 2 necesidades muy básicas, que es el alimento y es el vestido. Y entonces está diciendo, la gente que no comparte es gente que es ambiciosa, y eso no es correcto. La ambición, el querer tener siempre más, y continuar obteniendo más cosas, y le está diciendo, ustedes, una manifestación, una demostración de un cambio de vida, de arrepentimiento, es que ustedes entonces empiecen no solamente a decir tengo una religión, o digan somos descendientes de Abraham y eso ya la hicimos. No, sino muestren, manifiesten, expresen estas cosas. Tienes, comparte, ya sea el vestido, ya sea el alimento, y por supuesto muchas cosas, pero esto es algo que se hace cuando sale del corazón, que nos mueve a una compasión, y entonces podemos hacer algo por alguien. Esto es cambio, es arrepentimiento. Había ambición, pero ahora algo ha sucedido y se empieza a compartir. Sabes que hay mucha gente que no comprende esto y se porta muy indiferente y no lo hace, no comparte, porque piensa que esa persona no puede hacerlo. Pero hay una frase que dice así: siempre habrá alguien que tiene menos que tú, y siempre habrá alguien que tiene más que tú. Entonces toma en cuenta, tú tienes más que otros y estás en condiciones de poder compartir algo, aunque sea mínimo, pero que será de gran ayuda para la otra persona. Hablando de un giro en la vida, en segundo lugar vamos a ver que ese giro consiste de deshonesto a honesto. En el versículo 12 dice: llegaron también unos cobradores de impuestos para que los bautizara.
cobradores de impuestos. En otra versión le llama los publicanos, los que trabajaban para Roma, cobrándole a sus hermanos, los judíos, impuestos. Y entonces ellos, movidos, convencidos por este mensaje, también llegan y dicen, Juan, nosotros queremos que nos bautices, pero ¿qué debemos de hacer? Le dicen, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. O sea, ellos ya están entendiendo. Bueno, bautizar, ¿qué es? Es ser sumergido en las aguas. Pero no solamente es una ceremonia, no solamente es un rito, no solamente es parte de una religión o costumbre. Hay algo más que podemos hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Notas que en el primer punto que vimos, la pregunta es, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Y aquí también estos cobradores de impuestos hacen la pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros? Y tú y yo debemos de seguirnos preguntando, ¿qué debemos de hacer nosotros que exprese que tenemos un corazón arrepentido y que ya no somos como antes, que estamos haciendo un giro en nuestra vida, como era antes y como es ahora? Versículo 13, a los cobradores de impuestos. Y si se dan cuenta, Jesús, o más bien en este caso es Juan el Bautista, está dando una respuesta de acuerdo a la actividad que cada uno desempeña. En este caso, ellos son cobradores de impuestos. Les dice, no cobren más de lo debido, les respondió. No cobren más de lo debido, les respondió. Había una cantidad de impuestos que estaba establecido que ellos deberían de cobrar, pero muchos de los cobradores abusaban y cobraban de más. Y por supuesto no es para entregarlo al César, sino la diferencia era para quedarse ellos con esa parte. Así es como ellos podían enriquecerse y por supuesto eran odiados por el pueblo porque no tenían buena fama de hacer las cosas correctamente. Entonces ellos en su área, ellos en su trabajo, Juan les está diciendo, pues lo que ustedes necesitan es dar ese giro en su vida. Ustedes tienen fama de ser deshonestos, pero ahora cambien eso y entonces sean personas honestas. Número 3, un giro en la vida, de quitar a conformes. Este es el punto número 3, de quitar a conformes. En el versículo 14 llega otro grupo de personas y dicen, ¿y nosotros qué debemos de hacer? Ellos están escuchando el mensaje, están entendiendo el mensaje. Ellos vienen a Juan para escuchar el mensaje de arrepentimiento y para ser bautizados. Pero ellos ya comprendieron y dicen, no es un rito solamente. Hay algo que tenemos que hacer. Dinos, Juan, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Le preguntaron unos soldados y les dijo, no exijan dinero a cambio de favores. En otras palabras, no extorsionen, no pidan mordida como lo
usamos aquí o lo entendemos aquí en nuestro México. Entonces, no exijan dinero a cambio de favores, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Tenían un puesto, eran soldados o quizás la idea también es de policías, y ellos tenían un salario, pero no se conformaban con ese salario, sino veían a quién podían extorsionar y entonces amenazarlo, levantarle una falta que no era, porque está diciendo, ni hagan denuncias falsas. Y entonces les está diciendo, ustedes son personas que abusan de su autoridad, son gente prepotente, gente que causan temor, y lo que hacen es quitarle a la gente. Ya no le quiten a la gente. Ahora lo que tienen que hacer es, dando ese giro de vida, es confórmense con su salario. Y cuando ustedes hacen eso, ustedes soldados o policías hacen eso, ustedes estarán demostrando que realmente hay un arrepentimiento en sus vidas y se estarán haciendo bien su trabajo y conformándose con lo que ganan. Pues bien, esto es lo que la palabra nos está enseñando acerca de un giro en la vida. Y me llama la atención que todas estas personas, todos estos grupos que vienen, se incluyen diciendo qué es lo que debemos de hacer nosotros. En la vida nosotros tenemos que detenernos, hacer un alto, reflexionar cómo estamos haciendo las cosas y si mantenemos una vida que está manifestando arrepentimiento. Siempre es importante en esta área también preguntarnos qué es lo que debemos de hacer nosotros. De estas cosas que se han mencionado, de ambición a compartir, de deshonesto a honesto, de quitar a ser conformes, son 3 aspectos solamente que se ha tocado, pero seguramente la lista puede continuar. Si tú le preguntas al Espíritu Santo, ¿y yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes cuál sería la respuesta? La respuesta que el Señor te diría tendría que ver algo de acuerdo a tu actividad, algo de lo que tú haces en tu trabajo. A todas estas personas se les dio una respuesta en base al área de su trabajo. Bueno, primero fue al pueblo, que tiene que ver con la ambición y el no compartir. Pero después que le habla a estos cobradores de impuestos, que su reputación era mala, los consideraban deshonestos, que robaban, y la respuesta es, pues ahora ustedes sean honestos. Los siguientes fueron los soldados que quitaban, que extorsionaban, y ahora ellos deberían de ser conformes. Así que cuando tú y yo preguntamos, Señor, ¿y nosotros qué es lo que debemos de hacer?
el Señor nos va a estar hablando algo que tenga que ver en el área de nuestra actividad, de nuestro trabajo. ¿Cuánto necesitamos ubicarnos y no perdernos cuando somos creyentes de años? Pensamos que pues ya hemos recorrido mucho tiempo, que lo sabemos todo, que estamos haciendo bien las cosas, pero siempre es importante tomar un tiempo y reflexionar y ver qué estamos haciendo, cómo estamos manifestando nuestro arrepentimiento. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos visto. Es un mensaje de arrepentimiento. Y a veces pensamos que el arrepentimiento es solamente una vez en nuestra vida o que el arrepentimiento es solamente de nuestros pecados. Pero ahora estamos viendo que el arrepentimiento se tiene que manifestar con un estilo de vida, donde no estemos mostrando ambición, ambición y ambición. Por lo tanto, hoy te pedimos que nos des un corazón generoso, un corazón para dar, un corazón que sabe compartir, que si en el trabajo somos deshonestos, ayúdanos a ser honestos en cómo administramos los recursos, a ser honestos con el tiempo, y esto va a permitir que estemos siendo honestos, dando buen fruto y no estemos expuestos a ser como un árbol que está a punto de ser derribado. Ayúdanos, Padre, a no quitar a otras personas, a no aprovecharnos de un puesto de autoridad, de influencia para atemorizar, para amenazar, sino que estemos conformes con lo que recibimos. Te damos muchas gracias por esta palabra. Señor, tú eres muy bueno. Nos das una palabra para ubicarnos, para no olvidar lo que tú siempre quieres que hagamos. Señor, muchas gracias por mostrarnos tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Pues es un gusto poder compartirles este mensaje. Les amamos, les enviamos un saludo, un abrazo a todos y que Dios les bendiga abundantemente. Nuestro mayor deseo es que sean sensibles a la palabra y estén recibiendo y creciendo y todos estemos dando fruto y no seamos árboles que donde el hacha ya está ahí para cortarlo. Que Dios les bendiga mucho. Cuídense. Amén. Amén.